Buenos días, amados hermanos. Dios les continúe bendiciendo. Oye, se escuchó poquito eso, ¿eh? Damos gracias a Dios por este tiempo que nos permite nuevamente reunirnos como hijos hijos del Señor, como hijos que cada día estamos dispuestos a buscarle y a que ese Dios maravilloso que un día decidimos entregarle nuestra vida, nos siga bendiciendo, nos continúe guiando y nos continúe fortaleciendo hasta el día de su venida. Y mi hermana Eliogani hacía esa pregunta que a cada uno de nosotros creo que nos toca o nos mueve cuando nos hacen esa pregunta. Si nos tocara partir hoy, ¿estamos dispuestos o estamos preparados para encontrarnos con ese maravilloso Señor? Lo hemos dado todo. Hemos puesto nuestra vida en servicio a ese Dios maravilloso que un día nos va a decir: venid, benditos de mi Padre, entra en el gozo de tu Señor. ¿Estamos preparados para esa pregunta o estamos preparados para ese tiempo? Damos gracias a Dios porque es maravilloso encontrar en su palabra respuesta a esa pregunta, y de que un día estaremos ante ese trono maravilloso, dando y entregando cuenta de lo que fue nuestro peregrinar en esta vida, todo lo que fue nuestro andar, todo lo que fue nuestra acción o nuestro accionar en esta vida. Yo quiero dar gracias a Dios porque le trajo hoy. Y usted no vino hoy por casualidad. Escuche esto, usted no vino hoy por casualidad. Usted vino porque en el maravilloso plan de Dios, Él dispuso que hoy usted esté sentado en esa silla para adorarle y escuchar su palabra. Yo quiero que todos los que estamos aquí podamos disponer nuestro corazón a escuchar qué es lo que Dios tiene para mí hoy. ¿Qué es lo que Dios quiere hablarme hoy? Dios viene moviendo corazones, Dios viene haciendo cosas grandes en nuestra vida, pero no nos hemos dado cuenta de lo que Él está haciendo. Dios está tocando nuestros corazones cada día y aún así seguimos siendo oidores, pero no hacedores de lo que Dios está pidiendo de nosotros. La semana pasada se hablaba acerca de la mayordomía. Y hoy vamos a hablar también un tema acerca de la mayordomía en la gran comisión. Este es un tema que muy poco se escucha. Hablamos de mayordomía del tiempo, ¿verdad? Hablamos de mayordomía o las 3 T. Mayordomía del tiempo, mayordomía de los talentos y mayordomía de ¿qué más? Del tesoro. Eso es lo que se conoce en el Evangelio como la mayordomía de las 3 T. Mayordomía del tiempo, mayordomía de los talentos y mayordomía del tesoro. Eso estamos acostumbrados a escucharlo en el mes de noviembre. Pero parece que, yo le decía, hablaba con el pastor y le decía que parece que ya no es el mes de la mayordomía. Parece que es el mes de la mayor dormía. Parece que es el mes de esto, ¿no? Porque es lo que yo lo conversaba con el pastor y le decía, no, ya no es el mes de la mayordomía. Es así pues. Y ahora la mayordomía en la gran comisión. Y también hay otro tema así bien jocoso, ¿no? Con la gran comisión, y parece que es la gran omisión. Parece que estos dos temas están unidos, pero lo hemos trabajado en separado. Entonces, ¿qué es la mayordomía?
Alguien que recuerde qué es la mayordomía. Que hablamos la semana pasada, y este es el hermano Emerson. Por cierto, se puso de primero. Alguien que recuerde qué es la mayordomía. Nadie, Dios mío. Ok, bueno, la mayordomía, en griego, la palabra mayordomo proviene de oikónomo, que significa casa, y nomo, que quiere decir leyes. Y en griego y en el hebreo quiere decir lo mismo. Dice que, o se hace referencia a un administrador de los bienes de otro, o el que hace cumplir el mandato de su amo. Eso es lo que quiere decir mayordomía, o mayordomo. Eso es lo que es un mayordomo. El que cumple o el que hace cumplir el mandato de su amo. Pero entonces, para nosotros entender el proceso de mayordomía, o cómo nosotros llegamos a ser mayordomos. Eso fue un día que a Dios se le ocurrió decir, no, ustedes son mayordomos. O a alguien se le ocurrió colocar en el mes de noviembre que se celebrara en nuestra convención bautista el mes de la mayordomía. ¿No? Y para comprender eso debemos irnos a la creación. Y vamos al Génesis. ¿Qué dice Génesis 1:1? En el principio, yo quiero pensar que usted no lo dijo o es que no se lo sabe. Quiero pensar que usted no lo dijo. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Entonces quiere decir que el que nos ha hecho mayordomos ha sido Dios. ¿Por qué? Porque Él es el dueño, Él es el creador del cielo y de la tierra. Él fue el que en el principio ideó, gestó, formó el cielo y la tierra, lo que se conoce como el gran demiurgo, ese que pensó, el que articuló todo para dar forma a lo que hoy está. El demiurgo, el gran demiurgo, todo lo que nosotros entendemos. Vamos al Salmo 24, 1 y 2. Allí Davidcito que nos apoye. Salmo 24. Este es el versículo énfasis de la mayordomía. ¿Por qué? Porque dice, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Entonces, la pregunta aquí está en, ¿crees tú que Dios te nombró mayordomo de toda su creación? ¿Y por qué decimos esto? ¿Por qué decimos esto? Vamos a Génesis 1:28. Vamos a ubicarnos en nuestra Biblia para entender por qué decimos que somos mayordomos. No es lo que dice la definición, sino lo que dice la Biblia. ¿Por qué nosotros decimos que somos mayordomos del Señor? Génesis 1:28. ¿Cómo dice? Entonces fue el mismo Dios que nos ha hecho estar sobre su creación. ¿Para qué? Para administrar, para dar cumplimiento a esa orden que Él dio. Y así también usted puede, no lo busque, pero también anote por allí Génesis 2:15. También nos habla acerca de ese proceso de mandato o de administración que Dios nos da. Entonces yo les decía ahorita que la mayordomía se conoce como las 3T en el Evangelio. Dice el tiempo, el tesoro y los talentos. Esa mayordomía. Y esos talentos o esos dones en nosotros producen producen un ministerio. ¿Sí o no? Porque los ministerios existen porque existen los dones. Los ministerios están solo y sí
para ejecutarlos con un don. No sé si me voy entendiendo. Dentro de la iglesia hay personas que tienen un ministerio, por ejemplo, el ministerio de servicio social, el ministerio de compañerismo, el ministerio evangelismo, de adoración, pero todos esos son ejecutados por personas que deben tener el don para ejecutar ese ministerio. Por ejemplo, yo no puedo poner a alguien que no tenga el don de servicio en el ministerio de servicio social, ¿sí o no? Qué contradictorio. Alguien que no sirva, que no quiera servir, no lo puedo poner en el ministerio de servicio social, ¿sí o no? No estamos diciendo nada fuera de lo que la Biblia dice. Ya vamos a ver los versículos, pero para que usted me entienda, ¿no? Alguien que no está sirviendo o que no se le ve el espíritu de servicio, no puede estar en el ministerio de servicio social, ¿verdad que no? O una persona que no canta, que no sabe cantar, no puede estar en el ministerio de adoración porque no canta, pues. Usted es bueno en otra área. No todos somos buenos para todo. Cada quien tiene su área específica para servir al Señor. Y así cada uno de estos dones que Dios da. Ya vamos a ver más adelante cuáles son esos dones y esos talentos. Y así con el tesoro. ¿Qué eso significa? Eso incluye los diezmos, lo que acabamos de ver, la ofrenda, y eso engloba todo lo que es el dar. El dar. Y todos esos nos lleva a un servicio al Señor. Todo eso es servir a Dios. Ahora, yo les decía que vamos a hablar acerca, era para entrar y que entráramos en contexto de lo que era la prédica de hoy. Dice, la mayordomía en la gran comisión. ¿Y la gran comisión qué es? ¿Es un mandato? ¿Es una responsabilidad? ¿Es un mandato? Cuando tú entiendes la gran comisión como un mandato, lo hacemos por obligación. Cuando vemos que la gran comisión, o entendemos la gran comisión como un mandato, lo hacemos por obligación, por cumplir. Pero cuando nosotros entendemos que la gran comisión, o ese proceso de envío hecho nada más y nada menos que por nuestro Señor Jesucristo, y vamos a Mateo 28, para que podamos entender, y el que está por primera vez pueda entender qué es la gran comisión, que nosotros llamamos la gran comisión, usted pueda decir qué es la gran comisión. Y dice el versículo Mateo 28, 19, dice, por tanto id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y esa gran comisión, dice, cuando nosotros entendemos esa gran comisión, podemos decir que es la naturaleza de la iglesia. Decía el pastor Germán Núñez, fundador de la Iglesia Bautista en Venezuela, decía que una iglesia que no se reproduce no justifica su existencia. Una iglesia que no evangeliza, una iglesia que no predica el evangelio de salvación al que no lo conoce, no está justificando su existencia. Si nosotros nos reunimos todos los domingos, aquí nos sentamos y tenemos por lo menos un aire que está funcionando, gracias a Dios. Pero si nos sentamos todos los domingos y nos reunimos aquí todos los domingos, está bien, nosotros crecemos, pero nuestra naturaleza no se está cumpliendo. Y siempre hago énfasis en lo que ya atrás está. Yo no sé si usted viene por primera vez o tiene varios años aquí. Y me dijo una persona que tenía varios años, me dijo, yo no sabía que ya estaba eso. Allá dice, allá detrás, en la parte de atrás está un cartel. ¿Cómo dice? No voltee. ¿Cómo dice ese cartel? No voltee. Dice, pasen
De aquí no lo estoy viendo, gracias a Dios. No voy a decir que lo estoy leyendo. Pasen al campo misionero. Allá ven, allá atrás está. Pasen al campo misionero. Allá dice el cartel. Y ese es nuestro campo. Aquí usted viene, yo vi una iglesia un día y decía una alfombra, pase a encontrarse con Dios. Y decía así el cartel, la alfombra, pase a encontrarse con Dios, de la parte de atrás hacia adelante. Y de aquí para allá decía lo mismo, ese cartel que está ahí decía esa alfombra, para salir decía, pasen al campo misionero, en la alfombra. Y nuestro campo está allá afuera. El campo de nosotros, la iglesia y los domingos, y se recalcaba en el adiestramiento que fuimos ahora, decía que nosotros venimos a la iglesia es para fortalecernos unos con otros, para ayudarnos a crecer unos a otros. Pero el verdadero trabajo de la iglesia de lunes a sábado estaba allá afuera. El verdadero trabajo de la iglesia está allá afuera. De esta iglesia, que nosotros podamos entender que es la forma de agradecimiento a Dios por su maravillosa obra en nosotros de salvarnos, de dar a su Hijo en entrega o entregar a su Hijo por nosotros. Nosotros debemos entender que esta gran comisión se nos fue dada como iglesia, y yo no quiero hacerlo general, yo quiero que usted entienda de que esta gran comisión o este mandato de predicar el evangelio se nos fue dada a la primera iglesia bautista de Maturín. Que nosotros podamos entender que todo lo que la Biblia dice, escuche esto, para no generalizar y que decimos, no, eso es para todos, no, pero esto es para la primera iglesia bautista de Maturín. Lo que hoy se está hablando aquí es para todos los que estamos aquí, porque hasta a mí me hace reflexionar esta palabra de lo que estamos haciendo. ¿Qué estamos haciendo nosotros para que Cristo sea predicado? Y que nosotros podamos entender que somos portadores. Hay un canto que dice, portador de tu gloria quiero ser. Y a veces pensamos que la gloria de Dios es hacer milagros, prodigios, señales, maravillas, todo lo que vemos en las redes sociales. No, pero portador de la gloria de Dios quiere decir que usted sea un mensajero de este evangelio y de su obra redentora y de lo que Dios ha hecho en usted. Debemos ser agradecidos con lo que Dios hace en nuestra vida, porque Dios hace en nuestra vida grandes cosas. Y vemos aquí, vamos a 2 de Corintios 11, versículo 9. ¿Cómo dice? Y cuando estaba entre vosotros y tuve necesidad, a ninguno fui carga, pues lo que me faltaba lo suplieron los hermanos que vinieron de Macedonia. Y en todo me guardé y me guardaré de seros gravoso. Aquí quiero que entendamos este versículo porque es donde vamos a entrar ahora. Y es el versículo acerca de cuáles son nuestras responsabilidades como iglesia para predicar el evangelio. ¿Cuál es nuestra responsabilidad como iglesia para cumplir la gran comisión? Número uno, la primera responsabilidad que tenemos como iglesia es orar. Orar para que Dios nos mueva a cumplir su gran comisión. Y a veces podemos estar sentados aquí y podemos decir nosotros, ay sí, pero ya yo me sé eso. Ya yo sé eso de que debemos orar por el que predica, debemos interceder, sí, pero lo estamos cumpliendo verdaderamente. Estamos dedicando tiempo para orar y no orar por nuestras necesidades principalmente. Escuche esto. A veces no vemos los milagros transformadores de Dios porque estamos enfocados en orar solamente
por nosotros. Solamente orar por nuestras necesidades. Hay personas que tienen demasiada necesidad, y primeramente espiritual, y luego físicas o materiales. Personas que tienen situaciones muy difíciles. A veces nos quejamos de nuestra situación, pero hay personas que la tienen peor. Hay personas que la tienen peor. Y así nosotros debemos entender que el primer requisito que nosotros debemos tener para cumplir la gran comisión es orar. Decía William Carey: para conocer la voluntad de Dios, solo debes tener una Biblia en tu mano y en la otra mano debes tener un mapa. Para conocer la voluntad de Dios. William Carey era un misionero que él toda su vida quiso ir a la India y lo logró. Fue a la India, pero ¿a qué costo? Perdió a su esposa y perdió a sus hijos. Y aún así se mantuvo predicando el Evangelio. Yo recordaba, el lunes le decía a los hermanos, la semana pasada nosotros estuvimos en Cúcuta, Colombia, el pastor y yo, en este congreso misionero de enfoque global. Y hay algo que nosotros entendimos, y es que este ministerio no es nada innovador. Entendiendo esto no es nada innovador. Él lo único que hace es hacernos volver a la Biblia. Y hay algo que nosotros debemos entender, y es volver al libro de los Hechos. Como iglesia debemos volver al libro de los Hechos. ¿Qué debemos hacer nosotros? Les dije ahorita que debemos orar. Y ahí, como les dije que teníamos que orar, les dije también que fuimos a este congreso y lo primero que vimos o se nos dijo fue: vamos a comisionar 15 personas que van a ir a diferentes países, no se puede decir, a diferentes países de acceso limitado al Evangelio, donde estas personas, si se descubren que están predicando a Cristo, pueden morir. Son 15 jóvenes, algunas parejas. A 4 de ellos los conozco, uno tuvo en adiestramiento conmigo. Y verlo allí, tú puedes decir: ¿qué estoy haciendo yo? ¿Qué estoy haciendo yo para cumplir la gran comisión? 15 personas, 15 jóvenes venezolanos. Quiero que escuchen esto: venezolanos. La mayoría son de la primera iglesia bautista de Turén y la primera iglesia bautista de Guanare, de Portugués, donde ya tenemos exactamente 40 misioneros fuera, enviados de nuestras iglesias, lugares donde el Evangelio es de acceso limitado. Conocí a un muchacho, Héctor, estaba en la India y hubo una situación, lo descubrieron y tuvo que pasar a Bangladesh, y en Bangladesh también lo descubrieron y tuvo que pasar a Nepal. Y estuvo allá en la capacitación. Por cierto, fue una de las 3 personas que escogimos para orar por él, para ayudarle también económicamente, y que él pueda enviar, en los próximos días vamos a ver videos que él nos va a estar enviando a la primera iglesia bautista de Maturín, para que podamos conocer la obra que él está haciendo. ¿Y qué yo quiero con esto? Que nosotros podamos entender qué estamos haciendo nosotros para cumplir la gran comisión. Salimos de aquí y ya se nos olvidó que debíamos leer la Biblia, que debíamos orar y que debíamos entregar nuestra vida en ofrenda a Él. Y esa entrega de ofrenda, hay personas que predican un evangelio falso. Como dice Gálatas, no es que haya otro evangelio, es que estos han tergiversado la palabra y han predicado un evangelio, y este evangelio de la prosperidad, evangelio donde los apóstoles o profetas de este evangelio se dedican a predicar solo de lo material.
solo del dinero. Algo que está completamente fuera de la Biblia. Por eso quiero que vayamos para qué es la ofrenda dentro de la iglesia. Por eso la mayordomía en la gran comisión. ¿Para qué es la ofrenda dentro de la iglesia? La mayordomía no es solo dinero. No es solo tu tiempo, no es solo esto. La mayordomía es una entrega total. Dice en Tercera de Juan 1, del 5 al 8. Tercera de Juan 1, del 5 al 8. Dice: amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos, los cuales les han dado a la iglesia testimonio de tu amor, y harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios, para que continúen su viaje, porque ellos salieron por amor del nombre de Él, sin aceptar nada de los gentiles. Nosotros pues debemos acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad. Hay personas que predican el evangelio, que están entregando el todo por el todo, para que este evangelio sea anunciado a toda criatura. Y quiero que entendamos esto, vean. Misiones se hace de 4 formas. Les dije la primera, orando. Número 2, yendo a hacer misiones. 3, ofrendando. Y 4, la iglesia que envía. Y esto es una sinergia que ocurre aquí. Y es que la iglesia no puede... ¿Cuántas veces nosotros hemos enviado misioneros? Y no responda a esto, por favor. Que aquí debemos pedir perdón. Aquí como iglesia debemos pedir perdón. ¿Cuántas veces nosotros hemos enviado misioneros y los hemos abandonado? Hay personas que ni siquiera saben que hay un misionero fuera de la iglesia. ¿Y quién es el misionero de Chaguaramal? ¿Quién estuvo en Chaguaramal? ¿Cuántos no han pasado por Chaguaramal? ¿Sí o no? ¿Cuántos no han pasado por Chaguaramal? ¿Cuántos han estado allá entregando el todo por el todo? ¿Y cuántas veces nosotros por lo menos un mensaje le enviamos? Y eso, y lo estoy hablando no para criticarnos sino para ver lo que hicimos, para avanzar, para no cometer más este error, de que ya no podemos seguir en esto. Entonces, por eso le digo que fue algo que me impresionó tanto el estar allá, de que la iglesia no puede separarse nunca del que envía a hacer misiones. La iglesia no puede nunca olvidarse del que un día pasó al frente a decir: yo quiero ser, yo quiero servir. Y no solo el que enviamos fuera, también el que está aquí adentro, que está trabajando para que se cumpla la gran comisión. Que a veces vemos el que enviamos fuera, pero el que está aquí adentro también debemos cuidarlo. Y así también vemos en Gálatas 6:6. Gálatas 6:9, perdón. Dice: no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Debemos estar dispuestos a dar todo lo que tengamos. Y era algo que se enseñaba en el discipulado, en el dar. Encontramos que personas descubrían sus dones, por ejemplo 2 dones, el servir y el dar. Y ese dar no significa que usted tiene que, o usted se deje de sangrar por el que predique el evangelio, o manipular por este evangelio, no. Usted debe estar presto a la voz de Dios, y Dios le va a mover a usted a dar. Pero debemos estar siempre dispuestos a ser generosos con lo que hacemos. Incluir a personas que tienen necesidad. Nosotros se lo compartía con el pastor y con Odali, con la alimentación. Yo decía: sí, es muy bonito que nosotros subamos y
comamos todo. Pero también podemos sacar, yo estoy poniendo un ejemplo, 15 platos y entregarlo a las personas con necesidad. Entregarlo a las personas que no tienen. Y eso también nos abre puertas para predicar el Evangelio. Que nosotros seamos obedientes a esta palabra. Que no solo pensemos en nosotros, sino en el que también necesita. No solo pensemos en el que mi mamá me dice, no, pero es que tú no ayudas. Yo no es que no ayude, es que yo no ayudo al que tiene cómo pagarme. Escúcheme esto, yo no ayudo al que tiene cómo pagarme. Porque en el mundo, me decía mi mamá, ¿no? En el mundo nosotros damos para recibir, ¿verdad? Damos para poder recibir algo, ¿no? Yo le voy a dar porque este tiene cómo pagarme después si yo le pido un favor. Pero no, siempre busque darle al que no tiene cómo pagarle a usted. Siempre busque al que no tiene cómo pagarle a usted. Y ahora vamos con el llamado de Dios. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Hay un versículo maravilloso que es Jeremías 1:5. Ahora sí vamos a enfocarnos en lo que Dios está haciendo en nuestra vida y qué vamos a hacer nosotros para cumplir ese llamamiento. Jeremías 1:5. Antes que te formase en el vientre, te conocí, y antes que nacieses, te santifiqué, y te di por profeta a las naciones. Y allí, si leemos el versículo que sigue, Jeremías viene poniendo trabas a Dios. Entonces Jeremías viene poniendo esto, dice que todavía es un niño, todavía no sabe hablar, y se conoce a Jeremías como el profeta llorón. Como el profeta que siempre estuvo en cualquier dificultad o en cualquier situación que se encontrara, estaba llorando. Yo también lloro, ¿ya no? Bastante. Yo creo que Stephanie y Valentina me han visto llorando bastante. Por situaciones. Yo lloro bien feo. Así como soy yo, lloro también. Usted debe entender que usted está siendo llamado por Dios. Escuche esto. Esto no es nada no es nada nuevo, está en la Biblia. Usted está siendo llamado por Dios. Usted tiene un llamado y lo viene postergando hace tiempo ya. Hay personas aquí que tienen mucho potencial, mucho que dar en el Evangelio, pero estamos sentados. Y esto es de alarmarnos, ¿no? Porque estamos siendo cegados para no cumplir el llamado que Dios tiene para nosotros. ¿Qué vamos a hacer ahora? ¿Qué vamos a hacer nosotros para cumplir ese llamado? Y pues les digo, Dios está llamándonos. Isaías 6:8. Alguien que se ponga de pie y lo lea, por favor. Heme aquí, envíame a mí. Pero hay algo que Dios está buscando. Y son 3 personas que Dios está buscando, ¿no? Lo hablaba la vez pasada. 3 personas a quien Dios está buscando de esta iglesia. Número 1, al que ore. Una persona que ore. Ezequiel habla, dice que, y busqué entre ellos a alguien que hiciese vallado. Y que se pusiese a la brecha entre ellos y yo. ¿Para qué? Para yo arrepentirme de todo el mal que tenía. Pero dice que no lo encontré. Y ese es que Dios estaba buscando, personas que intercedieran por otros. Ese es el primero que Dios está buscando. Número 2, personas, adoradores en espíritu y en verdad. Dice, porque Dios tales adoradores busca que le adoren. Segunda persona que Dios busca que le. Y la tercera persona, ponlo otra vez de visita, por favor. Dice, y busqué entre ellos
O dije, y después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Las tres personas que Dios está buscando, que oren, que le adoren y que vayan a predicar el Evangelio. Y les decía que Dios tiene un llamado con cada uno de nosotros y lo está haciendo. Dios tiene grandes cosas contigo. Y lo estoy hablando a modo general, para no puntualizar a alguno. Pero Dios está haciendo grandes cosas. Y Dios quiere que tú te levantes y digas, heme aquí, envíame a mí. Que tú puedas decir, yo me levanto para cumplir esto que Dios está demandando de mí. ¿Qué vamos a hacer ahora? Juan 17, del 18 al 19 dice, como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo, y por ellos yo me santifico a mí mismo, porque también ellos sean en la verdad. Santifícalos en tu verdad, el versículo 17, vamos al 17, santifícalos en tu verdad, y tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Así como Cristo fue enviado por el Padre, hoy nuevamente está haciendo, después de esa oración que Él tuvo por nosotros, dice que no rogaba por estos nada más, por los apóstoles que estaban en ese momento, sino por usted. Cristo también oró. ¿Usted se imagina eso? O sea, usted se ha puesto a pensar en eso que dice allí, que Cristo, sin usted haber nacido, ya había orado por usted. Ya Cristo oró por usted. ¿Para qué? Para enviarlo, para comisionarlo, para cumplir el mandato del Señor. Y así, Hechos 1:8 también habla. Dice, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Y qué? Y me seréis testigos. ¿Dónde? En Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Nosotros debemos entender que Cristo, el Señor, nos está llamando. Y tiene un propósito contigo. Y yo les decía a los hermanos, eso de que Dios es un caballero, no sé, yo no me lo creo todavía. Porque no, que Él respeta. No. Cuando Él tiene un propósito con alguien, se cumple porque se cumple. Así usted quiera o no quiera. Así usted quiera que se cumpla ese propósito o no se cumpla, usted puede brincar, saltar, hacer lo que usted quiera, pero siempre va a estar en el mismo lugar. Y yo me decía a un amigo que, por cierto, el 16 lo nombran pastor. Ay, Dios mío. Lo nombran pastor. Y él me decía, yo le decía, no, pero es que yo voy corriendo. Me dice, ¿crees tú que vas corriendo del llamado? Y siempre estás en el mismo lugar. Siempre estás en el mismo lugar. Nunca te vas a poder escapar del llamado de Dios. Y hay algo que nosotros... Y el que es llamado por Dios sabe que eso duele. Cuando Dios te está llamando, usted puede entender de que es duro. Pero Él dice, echad toda vuestra ansiedad sobre mí, porque yo tengo cuidado de vosotros. Echa toda tu carga, tu ansiedad, tu problema sobre... Y recuerdo una palabra que Dios me dijo, cuando acepté el llamado, por cierto, estaba la hermana Adelaida. Esa señora es culpable. Esa señora es culpable. Y Stephanie también es culpable. Me dijo un día, recuerdo eso, me dijo, entrégame tus problemas o asume mi llamado, que yo me encargo de tus problemas. Asume mi llamado, que yo me encargo de tus problemas. Porque yo decía, no, pero yo tengo que estudiar, y yo tengo que hacer esto, yo tengo que trabajar. Y lo repetía muchas veces, asume mi llamado, y yo me encargo de tus problemas. Por eso nosotros hoy
Y yo les digo que sí se puede cumplir el llamado de Dios. Yo quiero leerles a ustedes una frase del mismo William Carey, o otros lo llaman Guillermo Carey, y dice: no tengo miedo al fracaso, tengo miedo a tener éxito en cosas que no importan. No tengo miedo al fracaso, tengo miedo a tener éxito en cosas que no importan. Usted, y él mismo también dice, ¿esperas grandes cosas de Dios? Intenta grandes cosas para Dios. Tú esperas que Dios te dé grandes cosas. Intenta tú grandes cosas para la obra de Dios. ¿Qué estamos haciendo? Vuelvo a hacer esa pregunta, ¿qué estamos haciendo? Y les digo aquí, el Espíritu Santo, porque Dios no se equivoca, Dios no es loco. Dios no es loco para confundirse y decir que no. Él va a cumplir otro ministerio, otra cosa. No, Él no es loco. Él, cuando está llamando a alguien, lo hace personalmente. Y si no, vamos a Hechos 13 para que usted lo vea. Estaban aquí reunidos, Hechos 13:1. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Continúa el 2 y dice: ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Y es personal. Dios hace un llamado personal. Entre tanta gente que había en la iglesia, Dios escogió a 2 personas para que fuesen a cumplir el llamado, fuesen a cumplir la obra de predicar el Evangelio. Y hay cosas que, se lo repito, yo no sé por qué lo dije, pero sí, quiero repetirle esto, de que cumple mi llamado y yo me encargo de tus problemas. Ya suelta lo que te está amarrando para no cumplir. Tus hijos, tus cargas, tus problemas, tu esposo, todo lo que... Y le digo algo, aunque suene duro, pero es así. Dios, si le está llamando a usted y hay un estorbo, Él se va a encargar de quitar el estorbo, sea quien sea su esposo, sea su hijo, aunque suene muy duro, ¿no? Pero Él se va a encargar de quitar de usted el impedimento para cumplir su obra. Cumplamos el llamado del Señor. ¿Qué vamos a hacer ahora? Que sabemos que Dios nos está llamando. Que sabemos que tenemos una responsabilidad tan grande como lo es volver a la visión misionera. Volver a ser buenos administradores de lo que Dios nos entregó, que fueron nuestros dones, nuestros talentos. Y hay gente que no conoce sus dones y talentos. Y es válido no conocerlo. Porque para empezar a conocer tus dones, tú debes empezar a trabajar. Porque no va a ser algo mágico que tú tienes el don tal. No, esa es mentira. Usted en la Biblia va a encontrar eso. Usted en la Biblia va a encontrar la respuesta que usted está esperando. Por eso les decía que para conocer la voluntad de Dios, y yo no estoy diciendo que Dios no hable, escúcheme esto, yo no estoy diciendo eso, ni que hay formas extraordinarias de que Dios puede presentarse, porque conocí el testimonio del misionero que les dije que estaba en la India, y había una señora, una persona que creyó, una hindú, y dijo que ella había conocido a Cristo porque Él mismo se le había presentado. Y para muchos, para algunos de los reformados, esto es una locura porque eso no puede pasar. Pero en un lugar donde jamás va a entrar alguien a predicar el Evangelio, Dios tiene que hacer valer sus métodos. Y como Él quiera, Él va a hacer que alguien le conozca.
Así que no ponga trabas para servir a Dios. No ponga impedimentos para asumir demandando de usted. Por eso la pregunta es, ¿está usted preparado si en este momento suenan las trompetas? Y pueda decir, aquí estoy, Señor. Bueno, no le voy a dar tiempo de decir nada porque a usted no le va a dar tiempo de decir nada. A usted no le va a dar tiempo de decir nada. Pero es de dar gracias a Dios de lo que Él está haciendo en su pueblo. Y los milagros grandes que Dios hace. Maravilloso milagro que Dios hizo en estos días. ¿Verdad, Javier? Un maravilloso milagro que Dios pudo hacer. No me canso de dar gracias a Dios. Y que Él nos haya puesto en lugares para hacer que se cumpla y que podamos ver lo maravilloso que es Dios. Nos ha puesto en lugares para entender y en la universidad. Por eso no me queda duda de que fue Él que nos permitió entrar a esa universidad. Porque milagros han sucedido. Yo quiero dar gracias a Dios. Y si usted está alegre, usted pueda dar un aplauso a ese Dios maravilloso. Primero quiero hacer un llamado. Quiero hacer un llamado a las personas de la iglesia que están recibiendo ese llamado de Dios, pero hemos puesto trabas. Yo quiero que usted pase al frente y pueda decir, heme aquí, envíame a mí. Aquí estoy yo. Hay una canción que dice, no busques a más nadie, yo quiero ir. No busques a más nadie, yo quiero ir. Y es que estamos recibiendo el llamado de Dios. No endurezca tu corazón. Si usted está... Ahora vienen nuevas elecciones para cargos dentro de la iglesia. Usted desea trabajar en algún ministerio, usted pueda pasar también aquí al frente, porque yo sé que Dios está moviendo, está llamando gente para asumir su llamado, gente para cumplir su voluntad. Y que no se trata de que usted tiene que irse a otro país, no, para cumplir el llamado. Empezamos desde nuestra Jerusalén, pero también enfocándonos allá afuera. Y ahora quiero hacer un llamado. Yo me quedo sorprendido porque Dios no miente, ¿oyeron? Dios no miente y Él está hablando. Él habla a su pueblo. Al que no le conoce y tiene el deseo de pasar al frente para decir, ya dejo mis cargas y quiero conocer a ese Cristo maravilloso que en un día oró por mí, como lo leíamos ahorita. Y aquí es donde yo les decía, los valientes son los que entran o arrebatan a la fuerza. Esos valientes que usted pueda decir, yo asumo el llamado de Dios. Y si no hay nadie, yo quiero que usted se ponga de pie. También usted se ponga de pie. Señor y Dios, Padre, no merecemos estar aquí. No merecemos nada, Señor. No merecemos ni siquiera ser hijos tuyos. No merecemos eso. Pero en tu infinita gracia, por tu misericordia, estamos aquí hoy. Perdona a tu pueblo, Padre. Limpia a tu pueblo, Señor. Oh, Señor, toca los corazones. Rompe cadenas, Señor, en el nombre de Jesús. Y que las personas puedan entender
que tú les estás llamando, Señor. Que no pongamos o no posterguemos el tiempo de llamado, Señor. Señor, yo oro para que tú toques los corazones y que este servicio que estamos haciendo hoy, Señor, sea para fortalecernos, para decirnos: yo estoy contigo. Yo estoy contigo. Gracias, Padre, por lo que has hecho. Gracias, Señor, porque tu gracia es mayor que nuestro pecado. Gracias, Padre, porque eres digno de toda gloria y toda honra. Recibe el poder, la alabanza y la majestad. En el nombre de Jesús. Amén.